El infante de marina se preparó para bajar del transporte e iniciar el ataque contra la ciudad. Él venía en una campaña creciente contra las fuerzas ucranianas, habiendo dominado las defensas anteriores a un alto costo y ahora avanzando contra la siguiente. Los ucranianos, acorralados en cierto momento de la guerra, se vieron obligados a emboscar a sus enemigos como única estrategia para sobrevivir. Así, vieron las columnas de tanques avanzar mientras los dedos ansiosos se preparaban para apretar los gatillos. Estas dos tropas se cruzaron en batalla después de interferir en los resultados de los otros sin saberlo, mostrando cómo en el juego de ajedrez de la guerra los peones se mueven y son sacrificados sin conocer su papel en el tablero en la campaña por la victoria. El mundo cambió, la gente cambió, pero también dicen que la guerra nunca cambia. Ella es la señora inmutable de su terreno, es gobernante de la vida y la muerte. Ella volvió obsoletas las armas, ideas y estrategias, pero nunca permitió que algo cambiara, tener en sus manos el destino de los hombres. Ellos siguen siendo el papel fundamental en una era en la que se discute la necesidad de tanques y su función en el campo de batalla. Se filma a hombres atascados en el lodo en trincheras, se graba la muerte de combatientes con drones arrancando la carne de los huesos de la infantería. El fundamento de la guerra sigue siendo el hombre y puede que no esté pilotando un dron, pero en el siglo XXI todavía está enfermando en una trinchera, muriendo de frío en el campo o encogiéndose ante la artillería. Por eso la necesidad de contar las historias de las brigadas y de los soldados. Porque después los libros de historia y los desprevenidos dirán simplemente: el presidente ganó la guerra. Por eso aquí se contarán las historias de infantes de marina rusos, soldados de la marina, enviados por el Kremlin para luchar en Ucrania. En su camino se encontrarán con soldados ucranianos, voluntarios y muchos otros, permitiendo enfrentamientos entre estos hombres en combates feroces, especialmente con la infantería de la 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Los caminos de los infantes de marina y los soldados de infantería se cruzarían varias veces más, con unos afectando los resultados de los otros en esta campaña, hasta el enfrentamiento final entre las dos tropas. Los infantes de marina aquí mencionados son de la 155ª Brigada de Guardias de Infantería Naval. Estos hombres pertenecen a la Flota del Pacífico, con base en Vladivostok y en la aldea de Slovianka. La brigada participó en la Guerra de Chechenia, donde 5 de sus miembros fueron premiados como héroes de Rusia. Estos infantes de marina estuvieron en Siria, ayudando a mantener el gobierno de Bashar al-Assad. En 2022 fueron enviados a Ucrania. Fue entonces cuando FIMA colocó su equipo. Las primeras tropas eran la élite de los infantes de marina, entrenados durante años y endurecidos en el calor de Siria. El soldado se puso su vestimenta de combate para todas las estaciones o uniforme ruso, para combate en todas las estaciones. Tenía camuflaje AMR con el verde típico de las fuerzas del Kremlin. Las 8 capas de la vestimenta serían el apoyo fundamental en las diferentes estaciones. El portaplacas 6B46 daría seguridad contra algunos disparos. El 6SH-116 tenía módulos para cargar de todo, desde kit médico hasta munición extra. El casco 6B47 podía detener un disparo de una 9 milímetros hasta a 5 metros de distancia. Claro que no se podía minimizar el uso de botas, guantes y hasta una pala, que era salvadora a la hora de cavar una trinchera para esconderse de la artillería. Al principio, FIMA no imaginaba que usaría tanto su pala. La Flota del Pacífico envió a 155 y 40 a Bielorrusia, donde fueron reforzados aún más por el batallón de voluntarios Tigre. Sus columnas comenzaron a moverse hacia Chernihiv, en el norte de Ucrania. Era principios de 2022 y la guerra apenas estaba comenzando. FIMA siguió junto con los blindados por un camino que parecía tranquilo.
Los más jóvenes ansiaban por el momento, pero dentro de él el tumulto ya había comenzado, preparándose para el ruido de las explosiones. Los ucranianos comenzaron sus defensas con fuego y artillería. Los disparos violentos ya habían alcanzado hasta algunas tropas rusas, además de las 155. Las tropas del Kremlin reaccionaron poniendo sus drones en el aire e identificando las posiciones ucranianas. Los defensores de Chernihiv vieron sus armas ser destruidas por los disparos rusos. Los K-52 despegaron para proteger las columnas de los ataques de los blindados ucranianos que se acercaban. Sus misiles antitanque trabajaron persiguiendo a los BMP enemigos que intentaron ocultarse entre los árboles. La artillería rusa empezó a actuar. Los misiles Iskander fueron trasladados a la región. Ellos transportaban más de 400 kilogramos de explosivos con una precisión absurda de pocos metros. Estuvieron entre las armas que causaron terror en las tropas ucranianas. Algunos de ellos causaron muertes y heridas graves entre civiles. Un Krasnopol de 155 milímetros fue lanzado por un 2S-19 para alcanzar con precisión un depósito de armas ucranianas, levantando el calor y el humo que avisaron de la presencia de la guerra en Chernihiv. Las columnas de humo fueron aumentando dentro de la ciudad. Un centro de entrenamiento militar fue alcanzado, matando a 8 ucranianos y dejando heridos a 7. Los caminos parecieron quedar más abiertos para los rusos. Sima observó las columnas de equipos ucranianos destruidos por los K-52 o por la artillería. Algunos blindados incluso fueron abandonados por las tropas que no supieron cómo reaccionar ante las columnas rusas. Los ucranianos se sintieron acorralados ante el poder ruso. Tuvieron que cambiar la estrategia para hacer emboscadas con movimientos rápidos. Eso acabó con el camino tranquilo de los infantes de marina. Hombres fueron volados dentro de vehículos y los tanques empezaron a arder. Pero los rusos ya estaban firmes dentro del territorio ucraniano. Fima y sus hombres fueron enviados para el reconocimiento, avanzando al frente en una situación peligrosa, expuestos a uno de los ataques relámpago de los ucranianos. Averiguaron las rutas y entraron en contacto con los enemigos. Los combates empezaron a extenderse por Chernimov. El fuego en las casas y las marcas de los proyectiles Azakars se volvieron algo constante. Ni siquiera los ataques sorpresa fueron suficientes para que los ucranianos defendieran la ciudad. Fime y sus hombres pidieron apoyo y las explosiones pusieron a los defensores bajo cobertura. Los soldados quedaron rodeados y acorralados en sus puntos de defensa, muchas veces perdiendo comunicación con el mando, sufriendo cada vez más con los disparos rusos. Los obstáculos ucranianos fueron derribados y en marzo de 2022 el cerco de la ciudad fue tan efectivo que miembros de la 155 recibieron medallas. La confianza de los rusos era total, la ciudad era de ellos, con la destrucción extendiéndose por las áreas dominadas y marcando la guerra con el poder de la artillería del Kremlin. Los fusileros habían hecho un buen trabajo. Ahora era hora de esperar que las otras tropas tomaran Kiev y que esa guerra terminara. La 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania era una formación antigua del país desde los tiempos soviéticos, habiendo luchado en la ofensiva de Budapest en la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, la 72 asumió la misión de proteger Kiev e impedir el avance de los rusos. Contaban con el apoyo de los batallones de defensa formados por voluntarios como Monach. Los hombres empezaron a desplazarse a sus posiciones, iniciando combates contra los rusos en condiciones que no eran nada justas ante el poderío que avanzaba contra ellos. Al principio, hubo escuadrones que se quejaron por la falta de armamento y las misiones suicidas contra las columnas rusas. Cuando llegaron las órdenes para cambiar las estrategias, la situación mejoró. Mónaco estaba junto con los hombres de la experimentada 72 para participar en los grupos que pondrían en práctica las órdenes. Los primeros objetivos fueron la artillería rusa. Un M-1777 ucraniano lanzó al aire sus bombas de 175 milímetros para alcanzar uno de los primeros lanzadores de misiles Grad que fueron destruidos en la guerra.
Después, los hombres se prepararon para las emboscadas, la única manera de acabar con la gran y lenta masa de poder ruso que avanzaba. Los exploradores avanzaron por los caminos, tomando puntos estratégicos. La aproximación rápida en un territorio conocido llevó a 72 a destruir un TOS, disminuyendo aún más la artillería enemiga. Monarch sentía la adrenalina de esperar a los rusos sin ser descubierto. Los escuadrones avanzaron con los lanzagranadas propulsado por cohete para disparar contra los tanques más desprotegidos, recargando y continuando con los disparos mientras aún tenían oportunidad. Era un placer para la infantería disminuir el poderío ruso con una estrategia de guerrilla, algo que intentarían ampliar al máximo durante los combates. Comenzó con la descomunal columna rusa pasando por una de las carreteras rumbo a Bovary, aún con el objetivo de alcanzar Kiev. Los soldados ucranianos estaban ahí con sus RPGs. La primera explosión alcanzó de lleno a uno de los primeros blindados de la fila. La tripulación abandonó rápidamente el vehículo, quedando solo el piloto. Los hombres del BMP justo detrás saltaron mientras el blindado se giró para disparar en dirección a los atacantes. El resto de la columna rompió la cohesión de la formación para evitar nuevos ataques. Algunos intentaron disparar en dirección a los ucranianos, pero ellos desaparecieron en medio del humo. Eso no detuvo la obstinación del Kremlin. La confianza de los rusos era tanta que una inmensa línea de blindados avanzó por Brovary en una formación ridículamente vulnerable a una emboscada. Compuesta por el 6º y el 239 regimientos de tanques de la 90 División de Tanques de la Guardia, la columna avanzaba muy lentamente e incluía varios vehículos obsoletos, como tanques T-70 y dos de producción más antigua, avanzando sin apoyo de infantería. Además, el convoy era liderado por artillería autopropulsada como el TOS-UM, sin ninguna capacidad para defenderse de ataques de infantería. Los ucranianos no perdonaron. Sus drones habían detectado el paso arrogante. Los soldados se colocaron entre las casas mientras la artillería comenzaba a apuntar, corregida por las lentes de los drones. El bombardeo comenzó con decenas de proyectiles de 155 milímetros y 120 milímetros cayendo entre los tanques. En la confusión inicial, las tripulaciones no sabían cómo hacer su retirada con vehículos bloqueando el paso de sus aliados. Los disparos de misil antitanque guiado y lanzagranadas propulsado por cohete inundaron el campo de batalla con más humo y confusión. En uno de esos momentos, el comandante del 6º Regimiento de Tanques, el coronel Andrei Zaharov, fue alcanzado y falleció en combate. Muchos soldados huyeron hacia los bosques alrededor y la columna, símbolo de poder, retrocedió humillada. Los restos de los blindados permanecieron en las calles de Brovary como esculturas en homenaje a uno de los momentos más extraños de la guerra. Todo parecía bien para la 155ª Brigada hasta que una señal vino del cielo indicando que las cosas cambiarían. Un Su-35 cayó aún en marzo cuando los infantes de marina estaban tranquilos en su posición. Pareció un anuncio de que las cosas no irían bien. El piloto fue capturado el mismo día después de eyectarse y, siendo un prisionero tan importante, no vería su tierra natal de nuevo tan pronto. Los ucranianos se reforzaron en Kiev y expulsaron a buena parte de las tropas que tenían la capital como objetivo. Después de ese impulso empezaron a prepararse para liberar otras ciudades como Chernihiv. Las tropas avanzaron iniciando algunos pequeños conflictos. Fima se preparó para los combates, pero sus líderes pensaron diferente. Temiendo la posibilidad de ser rodeados, dieron la orden de una retirada organizada que puso a los rusos rumbo a Bielorrusia después de un trabajo tan bien hecho en Chernihiv. El proceso dejó pérdidas, aunque hayan dejado minas por todas partes para retrasar a los ucranianos. El paisaje alrededor de Chernihiv quedó lleno de equipos del Kremlin destruidos por los combates iniciales. Los ucranianos retomaron la ciudad, volvieron a poner sus banderas, pero presenciaron el poder de los rusos marcado para siempre ahí. FIMA esperó órdenes, imaginando que se reagruparían y tomarían fácilmente el Oblast de Chernihiv de nuevo.
pero recibirían nuevas órdenes cuando fueron enviados a enfrentarse a la 72ª Brigada Ucraniana en noviembre de 2022. FIMA y sus infantes de marina fueron trasladados a una posición opuesta a sus ataques iniciales. Ahora cubrirían toda un área en Donetsk. Su objetivo inicial sería Pavlivka, una aldea que tenía poco más de 2.000 habitantes antes de la invasión. Ahora, FIMA contaba con el personal de la 40ª Brigada, fuerzas terrestres, batallones voluntarios, además de los grupos mercenarios Compañía Militar Privada Patriot y Compañía Militar Privada Redwood. Ya era otoño cuando surgieron las órdenes para liberar Pavlivka. Los ucranianos venían deteniendo los avances de las fuerzas de la República Popular de Donetsk en la región desde marzo, pero FIMA sabía que había llegado el momento. Los hombres del 155 estaban ahí para cumplir con el servicio. Él mismo se había ofrecido como voluntario para luchar en Ucrania para cumplir ese tipo de misión. Los ucranianos tenían la aldea en sus manos, caminando por sus posiciones para mejorar las defensas. La artillería empezó a caer sobre los ucranianos ya a mediados del otoño. El fuego detuvo sus movimientos en la ciudad, obligando a los hombres a agacharse con el vuelo de los morteros, bombas y misiles. Aceleraron el paso para moverse, sabiendo que había nuevas estrategias entre los rusos. Muchos de ellos aún no estaban acostumbrados a las estrategias enemigas y los drones kamikaze todavía no tenían toda la fama que merecían. El Sala Kubla descendió sobre ellos a 130 km por hora, con 3 kilos de explosivos explotando sobre 9 hombres. Los rusos empezaron a cazar a los ucranianos en las trincheras. Las granadas cayeron en los refugios, liberando fragmentos hacia la tierra y la carne. Los blindados ucranianos fueron perseguidos por las hélices de la muerte hasta que se detuvieron, y entonces fueron detonados. Los drones kamikaze empezaron a ganar fama en la guerra, siendo preparados por ambos bandos. Los rusos colocaron los suyos en lo alto para lanzarlos contra las trincheras que eran ablandadas para los avances. Los transportes de los soldados fueron el objetivo cada vez más constante de la artillería, golpeando el blindaje, triturando y luego quemando a los hombres que estaban adentro. Las primeras columnas rusas empezaron a moverse atravesando los campos que ya tomaban los tonos marrones del otoño. El tanque T-80, un PM, siguió al frente, encontrándose con un T-64 ucraniano en el borde de la línea de árboles. El primer intercambio de disparos estalló entre los troncos, apenas anunciando que la disputa había comenzado. El tanque de la Flota del Pacífico tenía la responsabilidad de proteger a sus BMP. Por su parte, el blindado de la 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania necesitaba mantener la trinchera. El vehículo ruso avanzó agresivamente. El cañón de 125 milímetros lanzó el primer proyectil con munición perforante, golpeando directamente al enemigo. El fuego y el humo cubrieron al T-64, indicando ya que su tiempo de guerra había expirado. El T-80 no tuvo tiempo de celebrar. Uno de los blindados detrás se llenó de humo después de dejar a sus hombres en la trinchera. La columna recibió órdenes de retirarse después de ocupar la posición. Los ucranianos estaban con sus misiles antitanque guiado entre los árboles, ya apuntando para el próximo ataque. Monak, a estas alturas, ya no estaba en los batallones de defensa territorial. Sus hazañas en la guerra lo colocaron como sargento dentro de la 72ª. Él vio la nueva amenaza de los fusileros y se preparó para el combate. Los drones empezaron a lanzar granadas en las posiciones perdidas para los rusos. Primero acabaron con el suministro de municiones de los fusileros. Después buscaron a los hombres apretados en los agujeros antes de que tuvieran la oportunidad de usar sus palas para mejorar sus escondites. Con los primeros heridos tuvieron que pedir ayuda. El blindado fue hasta ellos esperando que todos subieran. Ellos se sintieron agradecidos por el rescate, pensando que deberían regresar con una nueva estrategia. Los ucranianos colocaron los misiles antitanque guiado en la ruta contra el blindaje, haciendo explotar el BMP y quitándole la vida a algunos fusileros. Ni bien estos hombres fueron atendidos o sus cuerpos resguardados, la ofensiva comenzó de nuevo. Era una cuestión de honor después de la pérdida de los territorios conquistados ante la contraofensiva ucraniana de 2022.
Los tanques intentaron avanzar junto a la línea de árboles que no ofrecía ninguna protección ante la forma en que las armas ucranianas estaban distribuidas. Las fuerzas especiales Omega de Kiev tenían equipos de misil antitanque guiado bien posicionados. Apuntaron a los tanques que avanzaban. Poco a poco fueron explotando después del zigzag mortal de los misiles. Algunas veces un tanque se detuvo en el lugar equivocado y un ucraniano se levantó de la trinchera para destruirlo con un disparo cercano. Otros intentaron usar toda la velocidad para pasar por piezas ya destruidas. Terminaron encontrando el mismo tipo de minas que destruyó a los primeros vehículos de combate. Uno de los tanques fue alcanzado por 2 de esas semillas de fuego y terminó deteniéndose. 2 de la tripulación intentaron escapar, pero el tercero quedó atrapado por la posición del cañón y la torreta. Empezaron a mover la obstrucción, pero no tuvieron tiempo de continuar. La munición del tanque, siempre tan expuesta en los blindados rusos, detonó, lanzando los cuerpos por el aire. Los blindados se fueron convirtiendo en víctimas de una estrategia mal hecha que no esperaba que hubiera tantas armas en las trincheras frente a Pavlivka. FIMA tuvo suerte de no estar junto a esos soldados. Él participó en otros ataques en los que los BMP y tanques invadieron el sureste de la ciudad. Lograron llegar a las casas en medio de explosiones que derribaron a un infante de marina al suelo, sin que FIMA y los demás pudieran sostenerlo. Los hombres se dispersaron en las casas, tomando posiciones de defensa y avance, tal como ya lo habían planeado. Algunos se refugiaron en las construcciones, mientras que otros continuaron avanzando, sabiendo que los tanques T-80 ya estaban en camino. Algo llegó antes que los blindados, una pieza de artillería que explotó donde estaban algunos de los fusileros. FIMA no miró hacia atrás, los BMP todavía estaban ahí para encargarse de eso si era necesario. Su objetivo era avanzar. Sus hombres corrieron por Pavlivka buscando los escondites de los ucranianos. En el cielo, un dron también los buscaba, pasando las ubicaciones a la artillería. FIMA vio la explosión frente a ellos y cayó casi aturdido. Llamó a los demás para que siguieran moviéndose. Los tanques ya estaban dentro de la aldea también, pero uno de ellos fue alcanzado temprano en el ataque. Las llamas empezaron a alcanzar las municiones, llenando de terror a la tripulación. Saltaron del blindado y corrieron. Poco tiempo después, los ucranianos encontraron la máquina aún activa después de haber sido abandonada. El monstruo de metal fue destruido, como si fuera una venganza por la batalla de tanques que ocurrió hace poco tiempo. FIMA pidió apoyo de los drones y fue atendido por el batallón Cascade, que empezó a regalar granadas a las posiciones ucranianas. Persiguieron a los enemigos día y noche, buscando principalmente el error cuando insistían en permanecer en grandes grupos. Los infantes de marina ya estaban dentro de la aldea, aún dispersos, y usaron las coordenadas de las posiciones debilitadas para matar o rendir a los hombres. El trabajo fue difícil mientras iban de casa en casa. Primero, las granadas volaron por las ventanas para matar o aturdir a los enemigos que estaban adentro. El siguiente infante de marina pasó por el embudo mortal disparando un AK-47 hacia el interior oscuro y lleno de humo de la casa. FIMA siguió para dar apoyo, disparando para eliminar al ucraniano que estaba adentro. A veces era necesario tener ingenio para encontrar el objetivo, sabiendo que pasar demasiado tiempo en una posición abierta era lo mismo que la muerte. Un disparo directo al teléfono habría atravesado la carne del infante de marina. Al menos se dieron cuenta de dónde estaba el enemigo y devolvieron el fuego. El AK-47 descargó todo lo que tenía guardado en los cargadores contra los ucranianos. El 14 de noviembre, Pavlivka cayó, abriendo camino hacia Vuhledar. FIMA supo que la 155 y la 40 perdieron a más de 240 hombres en esos avances difíciles, principalmente por la mala inteligencia sobre las posiciones ucranianas. Generales se atribuyeron la gloria de la hazaña cuando él y sus hombres caminaron entre las casas y superaron a los enemigos a base de coraje y disparos de fusil, pero lo peor de los combates aún estaba por venir.